Hola a todos. Bueno, el día de hoy vamos a hacer la auxiliar 11, que es del efecto Joule y condiciones de borde. Esto es lo que ustedes vieron en las últimas clases, eh, un poco antes de meternos ya con campo magnético. Así que qué gracia tiene esto, es que igual como vieron con el Nico, la clase pasada, vamos a tratar de ver qué pasa cuando la carga se mueve, porque en todos los problemas anteriores habíamos visto cargas fijas o que estaban quietas, pero ahora vamos a tratar de explicar qué pasa cuando hay un periodo intermedio en que se reordenan las cargas y se están moviendo. Casi siempre usábamos los problemas que habían, por ejemplo, dos placas cargadas y dábamos por sentado que esas placas estaban cargadas porque estaban así. Pero para que ocurriera eso tenían que haber algunos procesos transitorios para que se reordenara la carga y se dispusiera esa carga en las placas. Entonces, el problema de hoy día tiene que ver con eso, tiene que ver cómo analizar qué pasa desde el instante inicial y después ver qué pasa a medida que pasa el tiempo con respecto a la carga, cómo se comporta en el tiempo, ¿sí? Entonces, primero es que acordarse que cuando teníamos batería, o sea, ustedes vieron en las últimas clases batería, y que se encarga de hacer la pega de cargar las placas, eso es que hay que tenerlo claro, como que las placas por sí no están, cuando uno les coloca una diferencia potencial, crea un campo eléctrico y ese campo eléctrico crea una densidad de carga, de densidad de corriente, perdón. Y esa densidad de corriente es la que permite que exista la corriente. Entonces, antes asumíamos todo esto, esa diferencia potencial estaba dada, ahora nos vamos a ver cómo esa diferencia potencial hace que se muevan las cargas. Y vamos a ver el periodo transitorio que este ocurre. Entonces, para eso les recomiendo que vean las clases de la profe, la clase 20 y 21 sobre todo, la 19 también, que trata de todo esto de corriente eléctrica en adelante, porque como les digo, es un poco más complejo cuando los campos van a depender del tiempo, no solo de la geometría como lo teníamos antes, sino que dependen del tiempo, así que requiere un poquito más de trabajo cachar eso. Así que les recomiendo que revisen esa parte, ¿ya? Entonces, yendo al auxiliar directamente, está el primer problema, que es el que vamos a hacer hoy día. El problema 2 les voy a subir la pauta porque no vamos a alcanzar a hacerlo, porque el problema 1 es más largo. Em, pero, o sea, si alcanzo al final lo voy a como enunciar para que quede un poquito más claro lo que hay que hacer en cada parte. Entonces, para el problema 1, nos piden dada esa determinada configuración, analizar cada uno de los casos que vamos a presentar ahora. Entonces dice, se tiene un sistema formado por dos casquetes conductores esféricos concéntricos. En el espacio interior, de las placas conductoras se colocan dos medios eléctricos, que serían el celeste y ese naranja, imperfectos con las características que tiene la conductividad 1 y permitividad 1, y G2 y epsilon 2. Entonces, ahí, esa es la forma de caracterizar cada uno de los medios. Tenemos la conductividad y la permitividad de cada medio, pero nos dicen que en el instante cero se conecta una diferencia potencial V0 entre los casquetes conductores. Es decir, que en un instante, nosotros vamos a analizar el instante cero, entre A y C se va a colocar una diferencia potencial. ¿Qué es lo que pasa cuando se conecta una diferencia potencial? Es cuando colocamos una batería que va a mover carga eh, para establecer esta diferencia potencial, y con eso vamos a originar campos eléctricos, vamos a poder calcular el D y la densidad de corriente. Pero cuando nos ponemos en el instante inicial es un poquito distinto el asunto, porque vamos a tener configuraciones distintas. Como va a depender del tiempo, no va a ser lo mismo cuando estemos en el tiempo inicial o cuando estemos en un tiempo muy largo. De hecho, la primera pregunta dice calcule los tiempos, o sea, calcule los campos E, D y F, T, E y J entre las placas, inmediatamente después de conectar el potencial. O sea, nos pide calcular los campos cuando estamos en el instante cero, ¿sí? Y después cuando ha transcurrido un tiempo muy largo. ¿A alguien se le ocurre qué hay que hacer cuando nos dicen que hay que
calcular los tiempos para un periodo muy largo. Ya lo deben haber visto en clase. ¿O qué cosas pasan ahí? Cuando tenemos cuando el periodo de tiempo, cuando yo ya dejo mucho rato la batería conectada, ¿qué pasa qué pasa en la configuración? ¿A alguien se le ocurre? Para no soplarlo. Entra como en un estado estacionario. Bien, sí. Cuando pasa mucho tiempo, ya se reordenan las cargas y entramos en un estado estacionario y ya empezamos a trabajar como teníamos antes. Antes nosotros ya asumíamos ese estado estacionario de por sí y no nos preocupábamos del periodo transitorio, que es la suposición. Pues entonces cuando nos dicen que ha transcurrido un tiempo muy largo, es lo mismo que cuando teníamos un condensador cargado en los auxiliares anteriores y en los ejercicios anteriores. ¿Sí? Entonces, ¿qué va a ser lo interesante ahora? Calcular el campo en el periodo inicial, en t igual 0, y después, usando esa condición del tiempo inicial, vamos a poder calcular cómo es el campo en el tiempo, ¿sí? Porque voy a tener un determinado campo inicial que va a decaer a medida que pasa el tiempo, ¿sí? Entonces, primero, quiero que se fijen bien como en la forma de la figura. O sea, son dos casquetes esféricos, ¿sí? Con los dos medios dieléctricos imperfectos, G1, que es la conductividad, y G2, la otra conductividad, y cada uno también tiene una permitividad epsilon 1 y epsilon 2. Entonces caracterizamos los dos medios eh, y los dos simetría esférica. También, ¿cuál va a ser la dependencia que voy a tener dada esta configuración? O, porque me piden calcular los campos E, D y J, pero yo por la simetría podría inferir en qué dirección van a ir esos campos, ¿cierto? ¿En cuál es la dirección que van los campos? ¿E más fácil? ¿O el J? ¿Se le ocurre? Estoy hablando de casquetes esféricos, o sea, de conductores esféricos. ¿Por dónde, qué dirección debería ir el campo eléctrico? Radial. Exactamente. Está en el rotongo, sí. Oh, sí, voy a subir el enunciado, pero prefiero subirlo después, cuando termine la clase, para no subirlo el tiro. Claro, como decían ahí, la dirección va a ir en R tongo, entonces yo con eso voy a poder usar Gauss, ¿sí? Eso es importante porque en el control también faltó que antes de usar Gauss, ya sea en medios materiales o el Gauss más el clásico, el que vimos al principio del curso, tienen que colocar esa suposición, porque de ahí nace que podemos sacar los términos de la integral del flujo y poder aplicar Gauss. Entonces, es muy importante anotar las suposiciones cuando vamos a hacer Gauss, o inferir al menos, dada la simetría del problema, eh, los campos deberían ir en esta dirección. Eso para que no se le olvide, porque son puntos fáciles que se pierden. Entonces, para que lo agreguen para el próximo control y en las tareas también. Entonces, ya teniendo eso como más o menos un poquito más claro, la geometría y cómo está caracterizado cada medio, vamos a calcular los campos en un periodo inicial. Entonces, en t igual 0, tenemos que cachar primero que si bien hay campos iniciales porque yo conecté mi batería, entonces tengo en A y en C yo tengo una diferencia potencial, entonces eso va a originar campos iniciales, eh, debo saber que solamente va a haber carga en las placas. ¿Por qué? Porque la otra carga que yo podría tener es la carga que se puede alojar en la interfaz, ¿cierto? Es cuando yo cambio de medio dieléctrico, se tiende a, o podría acumularse carga libre en esa zona. Pero, como yo estoy en un periodo inicial, no hay tiempo suficiente para que fluya carga en esa zona. Y tampoco por este mismo periodo en t igual 0, no voy a tener, no va a alcanzar a fluir carga en la zona intermedia, entonces no voy a tener densidad volumétrica, ¿sí? Y eso es importante porque en t igual 0, al no tener densidad volumétrica, carga libre, no voy a tener carga libre volumétrica. ¿Y para qué me sirve saber que no tengo carga libre volumétrica? ¿Hay alguna ecuación que me ayude y que yo, sabiendo que no tengo carga volumétrica, puedo calcular algo muy fácil? ¿A alguien se le ocurre? Si se acuerdan, cuando teníamos medios dieléctricos, eh, ¿El nosotros D? exactamente, bien. Cuando tenemos
cuando nosotros trabajamos con conductores, o con medios en general, nosotros cuando ocupamos la ley de Gauss, la principal, que es el campo punto ds, es cuando nosotros conocemos toda la carga, tanto cargas de polarización como carga libre. Pero dado esta configuración especial que tenemos ahora, que nos piden como los campos en el periodo inicial, entonces recién conecta la batería y aún no alcanza a fluir esta carga, yo puedo decir que no hay carga volumétrica, y con eso puedo ocupar la ecuación de Maxwell para el vector de desplazamiento, o la ley de Gauss en medios materiales. ¿Por qué? Porque esta me relaciona justamente el vector de desplazamiento con la densidad volumétrica de carga libre, que en este caso lo reemplazo acá en la divergencia del D, y es igual a 0. ¿Sí? Entonces después calculando la divergencia, puedo encontrar rápidamente el vector de desplazamiento, que va a ser, como esto de acá tiene que ser igual a 0, lo que está dentro del paréntesis tiene que ser igual a una constante, esa constante A, que va a estar por determinar, pero ya sabemos la forma de este campo. Que es importante también notar que el campo como D se relaciona directamente con el campo eléctrico. El campo eléctrico también va a decaer conforme sea R cuadrado, que es como uno tendería a pensar por la configuración esférica. Si nos acordamos de antes también, cuando tenemos simetría esférica, primero que hay que cachar que este campo debería depender eh, de R, y también como el área de la esfera es 4pi R cuadrado, debería decaer con R cuadrado. Aquí le hice un dibujito de por qué debería depender de R y no de otro ángulo, como podrían ser teta o phi. Por ejemplo, si tenemos el de acá, no sé si se alcanza a ver, pero ese sería cuando me muevo en phi, imaginemos la esfera. Cuando yo estoy en phi, no veo diferencia si estoy en 0 o en pi. Cuando estoy en el ángulo phi, que es el que rodea, como horizontal. No es el que cae, que es teta. Entonces, cuando yo me doy vuelta, por ejemplo, alrededor de una determinada distribución de carga, en phi, no voy a notar diferencias si estoy en una parte u otra. ¿Sí? Entonces, no debería depender de phi. Tampoco debería depender de teta, que cae, porque no depende. Donde esté, me va a dar igual siempre que esté a esa misma distancia. Entonces, yo si varío esa distancia, va a variar el campo eléctrico. Entonces, de ahí sé que por simetría esférica el campo debería ir en R, y ahí debería venir toda la explicación de por qué puedo usar Gauss, y por qué puedo usar también esta relación, que es otra forma de escribir el Gauss. Entonces, recapitulando, lo principal aquí es darse cuenta que en t igual 0 no voy a tener carga volumétrica, porque no va a alcanzar a fluir carga a esta zona, y por eso voy a poder ocupar el vector de desplazamiento rápidamente, y con eso voy a encontrar el desplazamiento, eh, y además después voy a poder calcular directamente el campo eléctrico, o sea, haciendo uso de la relación del D con el E, D igual a la permitividad por el campo. Pero otra cosa importante es que, como estamos en este periodo inicial, en t igual 0, como les decía, no alcanza a acumularse carga en la interfaz, ¿sí? En esta parte, cuando yo tengo medios dieléctricos de conductividades distintas, se debería alojar carga en la interfaz, pero como estoy en t igual 0, yo puedo decir que esa carga todavía no es tal, y esa densidad de carga superficial, que es la que se podría alojar en R igual a B, va a ser 0. ¿Qué pasa entonces cuando no tengo densidad de carga libre? Yo digo que el vector de desplazamiento va a ser continuo, y va a ser el mismo en ambos medios. Entonces, con la densidad superficial de carga, puedo determinar el vector de desplazamiento 1 y 2, es decir, en cada uno de los medios va a ser igual, y va a ser igual a esa constante dividido en R cuadrado. ¿Qué nos falta entonces? Determinar esa constante A. ¿Por qué? Porque si tenemos A, vamos a tener D, y si tenemos D, vamos a tener el campo. ¿Sí? Entonces, nuevamente, las únicas cargas acumuladas estarán en las placas, me refiero como en el cascarón, pues no hay carga acumulada todavía en la interfaz. ¿Sí? Entonces, haciendo uso de la relación del campo eléctrico con el vector de desplazamiento, podemos encontrar también el campo eléctrico en el instante inicial, en función del vector de desplazamiento y de esta constante A que vamos a determinar.
Ya estamos casi listos con el desplazamiento, ya tenemos el desplazamiento, tenemos el campo, pero nos falta encontrar la constante A. Eh, Esto igual es típico, lo hemos hecho antes. ¿De qué parte puedo encontrar esa constante A? ¿Qué valor me falta que no he ocupado? Porque esa constante A tengo que calcularla, si la calculo ya obtengo el D y tengo el E. Hay un dato súper importante que tengo que usar y que no lo he usado todavía. ¿A alguien se le ocurre? ¿No? Ya metí todas las conductividades, metí las permitividades, metí la simetría del problema, calculé el D, calculé el E, exactamente, el B0. Yo sé que los conductores los voy a conectar a una diferencia potencial B0. En todo este estado de tiempo van a estar conectados a esa diferencia potencial. O sea que yo voy a saber cómo se relaciona la diferencia potencial con el campo eléctrico, ¿cierto? Que es lo que hacía antes, como que me daba, como yo podía intuir cómo eran los campos, podía dejar estas constantes y después determinarla a partir de sabiendo cómo era la diferencia potencial. ¿Por qué? Porque yo sé que entre C y A voy a tener una diferencia potencial B0, en este caso menos B0, eligiendo que B0 era en A, o sea, en A voy a tener B0 y en C voy a estar a tierra. Entonces puedo hacer la integral entre A y C del campo eléctrico. El campo eléctrico es el que encontré acá y que tiene esa constante por determinar. ¿Sí? ¿Queda claro hasta aquí por lo menos? Un poco. No sé si tienen dudas, me van interrumpiendo. O si se perdieron como para hacer una recapitulación de, Eh, de dónde Dylan, va. una ¿Sí? pregunta. ¿Sí? Cuando hiciste para determinar, o sea, ¿cómo se llama? El, para usar la ecuación de D, ¿Esta la sí? diferencial, ¿sí? Supusiste que la densidad era cero, ¿cierto? Claro. ¿Esa densidad de carga es libre? Densidad volumétrica libre, sí. Ya, vale. Este es un RODL que es más fácil para cacharlo. Sí, mira, como me pidieron acá voy a hacer una recapitulación, porque creo que el problema es bastante complejo en sí, como de hecho abordarlo por dos temas, o sea, por dos tiempos es peludo, así que les recomiendo que vean las clases antes de hacer el auxiliar, porque ahí se explican más o menos, o sea, se explican bien todos los conceptos que son más complejos y que es difícil hacer ese repaso y hacer el ejercicio igual. Entonces, cuando vean el auxiliar después, tratan de hacerlo viendo las clases antes, así van a tener mucho más claros los conceptos. Bueno, como les decía, para la recapitulación, tenemos esta configuración, que son dos casquetes esféricos, que están conectados a una diferencia potencial V0. Pero nos dicen que nos piden en la primera parte calcular los campos justo en el instante t igual a 0 cuando recién yo conecto mi batería, o mi diferencia potencial, o mi generador, como le quiera llamar. Entonces esas son formas que le puedo llamar al problema. Cuando dice se conecta a una diferencia potencial, puedo decir se conecta a una batería con una diferencia potencial V0 o un generador, también son formas de llamarle. Y me piden calcular justo en el instante inicial. Entonces, en el instante inicial, yo voy a poder inferir que, como acabo de colocar mi batería, no va a haber tiempo para que se aloje ni carga en la interfaz, que puede ser carga libre, producto de estos dieléctricos. Cuando yo tengo dieléctricos distintos, se podría acumular carga en la interfaz. En algunos problemas me dicen directamente que no considere esa carga libre en la interfaz, o en otros me piden calcularla, que nosotros la vamos a calcular en este problema. Eh, y como no tengo densidad de carga libre en este instante inicial, puedo decir que el vector desplazamiento en los dos medios va a ser el mismo. ¿Por qué? Porque digo, la relación que me dice eso es esta, que de 2 menos de 1 es igual a la densidad de carga libre en la interfaz. Eso es importante, que tiene que estar evaluado en la interfaz. Pero yo como estoy en el periodo inicial, esta densidad de carga libre va a ser 0, entonces de ahí deduzco que va a ser el vector de desplazamiento en el medio 1 va a ser igual al del medio 2. ¿Sí? Y el vector de desplazamiento, ¿cómo lo encuentro? Haciendo uso de que no tengo densidad volumétrica de carga en este instante inicial. Entonces digo que la divergencia de D es igual a 0. Y ahí calculando la divergencia voy a encontrar que el D es igual a una constante A dividido en R cuadrado. Y tiene sentido porque el campo eléctrico igual debería de caer con R cuadrado por tratarse de esta simetría esférica. ¿Ya?
Entonces ahora lo que voy a hacer va a ser calcular esta constante A, porque ya tengo escrito el D, que es el mismo en los dos medios, en este caso en T igual a 0. Tengo el campo eléctrico, que va a ser este mismo valor de D, pero dividido por la permitividad del medio, que es este término que está acá, medio 1 y medio 2. Y nos falta encontrar A, que lo encontramos con la diferencia potencial. Entonces esto no es más que reemplazar en esta integral el campo separado por los distintos medios. Entonces separo la integral desde A hasta B y ocupo el campo 1, y entre B y C ocupo el campo 2. ¿Sí? Como ahí me queda 1 dividido en R cuadrado, la integral de eso es menos 1 partido R, y evaluando los límites, llego al valor de B0 en función de mis datos del problema, y ahí puedo despejar el A, que es la constante que yo no tenía. ¿Sí? Entonces, despejando el A, puedo calcular el campo, y con el campo también puedo calcular el desplazamiento, y tengo todos los datos. Me falta entonces calcular la corriente, o la densidad de corriente, que sabiendo la conductividad del medio y teniendo ya el campo eléctrico listo, puedo determinarlo con esta ecuación. ¿Sí? Reemplazando entonces todas las constantes que tuve que calcular arriba, me queda la expresión para el campo eléctrico en T igual a 0, que es bastante fea. Es esta, que esta es la constante que tuve que encontrar, y el epsilon 1 es porque viene de la parte de la relación del campo eléctrico con el desplazamiento, y decae en 1 sobre R cuadrado. ¿Y dónde apunta? En R tongo. Este es el campo 1 y este es el campo 2. Lo que cambió aquí fueron las permitividades de los medios. ¿Sí? Eso por la primera parte, cuando en T igual a 0. Entonces también ahí están los J, que no los quise dejar expresados en función de A porque A era muy feo. Ahí entonces llegamos al resultado de la primera parte con puros datos conocidos. Calculamos el D, con el D calculamos el campo, y con el campo calculamos el J. ¿Sí? ¿Qué es lo que usamos aquí? Que como estábamos en el instante inicial, no había densidad de carga libre en la superficie, tampoco había densidad volumétrica de carga. Pero aún así, al conectar nosotros nuestros conductores a una diferencia potencial, se van a originar estos campos, que es lo que calculamos acá. ¿Qué va a pasar entonces? Nos piden después ver cuando estamos en un periodo muy largo. Y como les dije, como alguien comentó al principio también, cuando nos dicen esto, cuando tenemos un periodo de conexión muy largo, nosotros asumimos que estamos en un régimen estacionario. ¿Qué quiere decir eso? Que la corriente en el medio 1 va a ser la misma que en el medio 2. Y esto nos viene también de la ecuación de continuidad. La ecuación de continuidad también les recomiendo que la revisen cuando la explico a la profe. Nos relaciona la densidad de corriente con la variación de carga en el tiempo, que es lo que viene a complejizar este tipo de problemas. Ya no nos basta con la carga, sino que ahora nos vamos a preocupar cómo llegó esa carga a ese lugar, y todo lo que conlleva detrás. Entonces, cuando nos dicen periodo estacionario o un régimen estacionario, nosotros decimos que esta parte de la ecuación de continuidad se nos va a cero. ¿Sí? Cuando se nos va, ¿por qué? Porque ya alcanzamos un equilibrio y no va a haber variación de carga en ese periodo. No sé si se entiende. Como que nosotros pasamos este periodo transitorio, y ahora las cargas ya están acomodadas, no va a haber variación de la carga en función del tiempo. Ya están las placas cargadas con más Q menos Q. Entonces voy a decir que esta parte de la ecuación de continuidad se me va a cero, y haciendo lo mismo que hice antes con el D, calculando la divergencia, voy a poder encontrar el vector J, ¿sí? Que es la densidad de corriente. Con el vector J, yo voy a poder también encontrar el campo eléctrico, ¿cierto? ¿Por qué? Porque lo puedo relacionar con la ley de Ohm. Eso es importante. La ley de Ohm no es tan directa, no, la que siempre se ocupa harto es B igual a R por I, pero el trasfondo que tiene detrás es que relaciona el campo eléctrico con la densidad de corriente, que es un poco más complejo, pero más amplio, eh, que nos dice que el vector J va a ser igual a la conductividad del medio por el campo eléctrico. Entonces voy a tener, haciendo la recapitulación, voy a tener mi condensador o mis placas, los voy a cargar con B0,
se va a originar un campo eléctrico y también, como voy a tener un campo eléctrico, voy a originar una densidad de corriente. Las cargas se van a empezar a mover, van a ir desde mayor a menor potencial. Todo esto es lo que trae detrás en esta ecuación, por eso digo que es un poco más compleja o que el B igual a R por I. Em, pero al igual que recién, si bien tenemos determinado el campo eléctrico en función del J que tiene esa constante B, debemos encontrar esa constante B y para eso nuevamente vamos a usar la relación que tiene el campo eléctrico con, el, con la diferencia potencial, ¿sí? Recordemos que en todo este periodo, nosotros, si bien nos piden en el periodo T igual 0 los campos, y ahora en el periodo transitorio, es cuando nosotros conectamos la batería, es decir, nosotros vamos a tener esa diferencia potencial V0 en todo el horizonte de tiempo, ¿sí? Y nuevamente calculamos, hacemos el mismo trabajo de antes, que era hacer la integral, esta misma, la integral del campo, pero ahora usando nuestras densidades de corriente. Sabemos que la diferencia potencial es V0, reemplazo en la integral acá el campo eléctrico, pero como función de ahora no ocupo eso, ocupo los que están acá, mi B partido en R cuadrado, y con eso voy a poder calcular el B en función de V0, que V0 es un dato del problema, ¿sí? ¿Dudas hasta acá con la segunda parte? Como cuando estoy en el periodo estacionario, que es lo más típico en el sentido de que casi siempre nosotros asumimos este periodo estacionario, o sea, este periodo estacionario, si bien digo. Lo más complejo es tratar el periodo transitorio en su conjunto, que es la parte que viene a continuación. Es decir, nos preocupamos, partimos de una condición inicial y vemos cómo va variando este campo, cómo se va debilitando, cómo va aumentando en función del tiempo. Si no hay dudas, voy a hacer una recapitulación final de esta parte, como para que quede claro. En, en la segunda parte, primero en t igual 0 nos piden calcular todos los campos. Calculamos el D, el E y el J cuando recién se conectó la batería y son los que están arriba. Pero ahora nos piden calcular lo mismo, los mismos campos, el D, el E y el J, cuando ha pasado un periodo de tiempo muy largo. Cuando ha pasado un periodo de tiempo muy largo, nosotros decimos que alcanzamos un régimen estacionario. Es decir, ya no hay variación de la carga en este conductor y podemos decir que la corriente en el medio 1 es igual a la corriente en el medio 2. ¿Por qué? Porque no hay variaciones. Entonces, eso lo podemos nosotros agregar en la ecuación de continuidad, que está una relación de conservación de la carga eléctrica, que siempre se cumple, así que tenemos que ocuparla cuando la necesitemos. Casi siempre la necesitamos, así que es muy importante esta ecuación de continuidad. Sobre todo ahora, ¿por qué? Porque nosotros podemos decir que este término es cero y calcular rápidamente el vector J, la densidad de corriente. Por la densidad de corriente, podemos calcular el campo eléctrico, porque sabemos que el campo eléctrico es el J dividido en la conductividad, y con eso obtenemos el campo eléctrico, pero nos queda de nuevo, igual que recién, esa constante por determinar, y esa constante por determinar la hacemos utilizando la diferencia potencial, ¿sí? Que es B0. Entonces, haciendo el proceso análogo a la parte A, podemos encontrar B en función de B0 y de las conductividades. ¿Sí? Entonces, con eso obtengo cuánto vale el campo eléctrico para un periodo T largo o en el régimen estacionario, ¿sí? De nuevo voy a ocupar el B porque eh, es muy larga la ecuación, queda muy feo. Después, como ya tengo el campo eléctrico, puedo determinar también rápidamente el desplazamiento, multiplicando por la permitida del medio, me queda esta relación, ¿sí? Ahora, la segunda parte, recién terminamos la parte A, o sea, tenemos dos condiciones para el campo eléctrico y el desplazamiento, y el J, que va a ser cuando yo recién conecto la batería y después en un periodo de tiempo muy largo cuando ya estoy en régimen estacionario. Pero ahora nos piden calcular estos campos en cualquier instante de tiempo, ¿sí? ¿Qué va a hacer eso? Que sea más complejo porque ahora los campos ya no van a depender solamente de la geometría o de la carga que ya estaba, que asumíamos que estaba ahí, sino que ahora va a haber una dependencia en el tiempo, ¿sí? Va a haber una dependencia en el tiempo que va a caracterizar como este periodo transitorio en sí,
para lograr el estado estacionario. Entonces estoy en un periodo t igual 0, voy a tener un periodo estacionario, y una vez que termine este periodo, periodo transitorio, cuando termine este periodo transitorio, voy a lograr el régimen permanente o estado estacionario, y ahí van a ser válidas mis cálculos que hice anteriormente. Espero que no se hayan enredado. ¿Algunas dudas por aquí antes de partir a la parte B con respecto a esto? Lo más importante acá es que como no tengo variación de la carga en este régimen estacionario, esta variación de la carga en función del tiempo va a ser 0. Y de ahí puedo terminar todo. ¿Sí? Eh, si no hay dudas, voy a darle a la parte B. ¿Sí? Entonces, para que no se olviden de la figura, esta figura, eh, con dos dieléctricos, con conductividad G1, G2 y permitividad E1, E2, conectados con una diferencia potencial V0. Entonces, ya conecté la batería, yo quiero saber ahora cómo se comporta esto en todo el tiempo, en cualquier instante de tiempo. Y ojalá verificar qué pasa imponiendo. La gracia de este problema es que yo, como ya calculé qué pasaba en t igual 0 y qué pasaba cuando el t era muy grande, quiero encontrar una expresión en función del tiempo para el campo eléctrico y el vector de desplazamiento, cosa que yo con las condiciones que ya encontré antes, porque yo sé cuánto vale el campo eléctrico en t igual a 0 y cuánto vale cuando t es muy largo, voy a poder determinar a partir de una ecuación diferencial eh, el, una expresión para el campo y el desplazamiento en función del tiempo. ¿Sí? Para eso yo voy a ocupar las partes anteriores, que son las condiciones de borde de mi nodo. ¿Ya? Entonces, ¿qué cambia ahora en este periodo transitorio? Que en este periodo transiente transitorio sí podrá existir carga en la interfaz, porque yo voy a estar, no estoy ni al inicio ni al final, sino que estoy justo en la parte en que se está empezando a acumular carga en esta interfaz del, del dieléctrico. Cuando yo tengo dos dieléctricos distintos, puede acumularse esta carga superficial que viene debido a la conductividad del medio, cuando son dieléctricos imperfectos. Entonces, la gracia será encontrar, como dice ahí, los campos en cualquier periodo de tiempo. ¿Ya? Eh, entonces, ahora que vamos a tener que estas constantes no, van a depender del tiempo. El campo va a tener algunas esas constantes que antes asumíamos constantes, ahora van a depender del tiempo. ¿Por qué? Porque van a variar con la densidad de carga. O sea, porque la densidad de carga superficial, perdón, va a variar. Ya no la asumimos cero, sino que sabemos que puede existir. Entonces, vamos a hacer uso de algunas relaciones que se ocupan en este tipo de problemas, que va a ser la diferencia de las densidades, porque antes en el estado estacionario nosotros asumíamos que estas densidades eran iguales, porque no había transporte de carga, que era la parte que venía de arriba, pero ahora sí vamos a tener variación de la densidad superficial, ¿sí? Vamos a estar en la mitad del periodo, entonces esta carga superficial va a variar en función del tiempo. Y lo que hacemos es expresar los vectores J eh, en función eh, del campo eléctrico, que sería este, y la conductividad respectiva. Acuérdense que J es igual a G por el campo, eh, pero hay que notar que ahora estos campos eléctricos, este campo que está aquí, que al final es un campo E1 ese, por así decirlo, ese E1 en general puede depender del tiempo y va a depender del tiempo, ¿sí? Porque es lo que puede depender del tiempo. Estas son constantes, G1 y B cuadrado son constantes, entonces lo que debería depender del tiempo son estas constantes A1 en el medio 1 y A2 en el medio 2. Y lo complicado de aquí va a ser encontrar las relaciones que nos permitan encontrar tanto A1 como A2 y también la densidad superficial de carga, ¿sí? Entonces, ocupé la primera restricción, que es esta condición que se da en la interfaz, que las densidades, cuando yo tengo densidad de carga libre, no van a ser continuas, o sea, no van a ser iguales, porque esta derivada no va a ser nula. Voy a tener variación de la densidad superficial de carga en función del tiempo. Es importante que también cuando yo estoy trabajando con interfaces, tengo que evaluar en R igual a B, perdón, en R
la interfaz. Así que eso para que lo tengan en cuenta cuando se trabaja con la interfaz, tiene que ser evaluando la interfaz, ¿sí? Por ejemplo, acá nosotros evaluamos el campo eléctrico en la interfaz, por eso quedó A1 dividido en B cuadrado y A2 dividido en B cuadrado, ¿ya? Lo mismo acá. Otra ecuación que tenemos y que es de antes, pero antes siempre asumíamos que esta carga no estaba y que por eso decíamos que los vectores de desplazamiento iban a ser iguales. Ahora no son iguales y van a ser discontinuos en la interfaz. ¿Por qué? Porque de 2 menos de 1 ahora no es igual a 0, sino que vale una densidad de carga libre que tenemos que determinar. ¿Por qué tenemos que determinar? Porque nosotros no conocemos este A2 y este A1, ¿sí? ¿Por qué? Porque van a depender del tiempo. ¿De dónde sacamos que depende del tiempo? De esta parte de acá arriba, de la primera ecuación. Entonces ya tenemos dos ecuaciones que relacionan la densidad de carga superficial que se puede almacenar en la interfaz. Y nos falta otra ecuación, que nuevamente va a ser la relación entre el campo y la diferencia de potencial, ¿sí? Eh, entonces, hacemos lo mismo que antes. Decimos que esto está potencial B0 y calculando el campo eléctrico, o sea, reemplazando el campo eléctrico en la integral, puedo separar por zonas de interés, entonces separo entre A y B y después entre B y C, y con eso puedo obtener eh, otra relación entre A1 y A2. Entonces ahí tengo tres ecuaciones y tengo tres incógnitas que serían, mis incógnitas serían A1, A2 y la densidad de carga superficial, que la obtengo sabiendo estas dos variables. Y también tengo esta ecuación que hace la ecuación diferencial, que es cómo varía la densidad de carga superficial en función del tiempo. Recordemos que este A1 y este A2 son dependientes del tiempo en este contexto del periodo transiente. ¿Sí? No sé si hay dudas hasta acá. Lo que estoy haciendo es ahora, lo que hicimos antes, mejor dicho, era un caso simplificado en que nosotros nos poníamos algunos casos límites y eso nos permitía encontrar un poco más rápido los campos, como eran en estos determinados puntos críticos, o sea, en t igual a 0 o un t muy largo. Pero ahora nosotros tenemos que resolver, ya no tenemos otra opción y tenemos que resolver la EDO. ¿Por qué? Porque vamos a ver cómo varía el campo eléctrico y sabemos que están relacionados con la carga superficial en función del tiempo. Entonces, es un poco más complejo en el sentido de que voy a tener que resolver la EDO, ¿sí? Para esto también les recomiendo ver las clases porque aquí también sale una deducción de la ecuación, o sea, cómo se llega a la ecuación de continuidad y también la profe explica eh, qué es el significado físico de esta ecuación de continuidad, que es cómo va perdiendo carga, cómo va perdiendo carga, se parte de una carga inicial y después va decayendo, ¿sí? Acuérdense que una cosa importante cuando uno conecta la batería es que permite este, este flujo de carga constante, en el sentido de que si no estuviera conectado a estas baterías todo el rato, mi diferencia potencial sería una y mi corriente después de un periodo que decaería, pero yo como siempre voy a mantener esa diferencia potencial, hago que los electrones se muevan constantemente y pasen por el cable de la batería y se vayan, por así decirlo, como que hagan el ciclo cerrado y vuelvan a pasar. Entonces te voy a tener una corriente continua. Creo que no tengo bonito de eso, pero en la clase estoy seguro que está, para que lo revisen, cómo funciona la batería. Su misión es básicamente pasar carga de una placa a otra, que es el caso más fácil, que son placas paralelas. Yo como conecto la batería a esta diferencia potencial todo el rato voy a tener electrones pasando de una placa a otra, haciendo que tenga una corriente continua, que es lo que yo quisiera tener. Si no, me gustaría una corriente que estuviera solo un ratito y después se acabara. Entonces con la batería o el generador, yo me aseguro de tener ese flujo de electrones constante. Entonces, ya tengo estas tres ecuaciones que me van a permitir calcular A1, que va a depender del tiempo, A2, que depende del tiempo, y como A1 y A2 están acá, puedo también determinar la densidad superficial de carga en la interfaz B en función del tiempo. Entonces voy a poder calcular y decir cómo era tanto en el periodo t igual a 0 o cuando pasaba un tiempo muy largo,
cómo era el campo y verificar. Voy a llegar a una expresión bastante fea que depende del tiempo y decir, ya, si la evalúo en t igual a 0, recupero el campo que encontré en la parte A, que cuando supuse lo que había supuesto con respecto a la densidad volumétrica, y tuve un campo un poco más sencillo, o qué pasa en t igual infinito, o que ha pasado un tiempo muy largo si recupero el campo eléctrico en el régimen estacionario que calculé también en la parte A. Esa es la gracia del problema. Entonces ahora voy a resolver todo el sistema, que son con estas tres ecuaciones. Les voy a subir esto para que lo vean un poco más detalle y lo voy a mencionar porque ya es tarde y no quería darles tanta lata, pero el problema en sí es un poco largo. Así que aquí resumiendo las tres ecuaciones que vamos a utilizar para encontrar lo que yo quiero. Entonces yo quiero A1, A2 y con A1 y A2 voy a determinar tanto el campo eléctrico, que es este mismo de acá, como la densidad superficial de carga que se relaciona de esta forma entre estas dos constantes que yo tengo que determinar. ¿Sí? Entonces, como estos cochitos de acá más chiquititos, los llamé K1 y K2 para hacer un poco más fácil el sistema, porque van a estar ahí molestando constantemente. Entonces reescribí las tres ecuaciones y lo único que cambió acá fue que eh, los paréntesis grandes, en función de los radios, son K1 y K2. ¿Sí? Espero que no se hayan perdido. No sé si tienen más dudas, no sé si habrá el chat para hacer una recapitulación antes de empezar a resolver el sistema, que es como lo más pajero al final. Resolver el sistema, resolver la EDO. La idea es que se queden como con la parte conceptual que hay detrás, qué pasa cuando se conecta t igual a 0, no hay carga en la interfaz. Después, ahora yo en esta parte cuando estoy considerando el periodo transiente, no me estoy haciendo el loco con esa carga, sino que estoy considerando y digo, debe haber una carga superficial aquí, acá, digo, debe haber una variación de carga superficial, y vale esto, y la voy a encontrar. No hay dudas. Entonces, voy a pasar a resolver como por paso el sistema. Lo que voy a hacer va a ser de la ecuación 3, voy a despejar a 1, ¿ya? Entonces ahí me va a quedar, perdón, voy a despejar a 2, me va a quedar a 2 en función de A1 y B0. ¿Sí? Entonces, después lo voy a reemplazar en la ecuación 2, el A2, voy a reemplazar aquí, y me va a quedar A1, todo en función de A1, igual a la densidad superficial de carga en la interfaz, y después voy a llevar todo eso, lo voy a reemplazar acá. Entonces como ya voy a tener el valor de la densidad de carga en función de A1, voy a poder reemplazar todo esto que va a estar solo en función de A1 acá arriba, y también reemplazo ese A2 por A1, o sea, en función de A1, y voy a tener un sistema, una EDO para encontrar A1. Entonces después, como tenga A1 en función del tiempo, voy a poder calcular A2 con las relaciones que está acá en la 3, y después con A1 y A2 puedo calcular la densidad de carga superficial. Entonces, haciendo esto un poquito más rápido, de la parte 3, como les dije, despejo A2 en función de A1, entonces me queda esa constante menos A1 por otra constante. Recuerden que este A2 y A1 dependen del tiempo. Entonces nosotros después vamos a resolver la EDO de la parte 1. No les puse explícitamente que dependían del tiempo, pero hay que tenerlo en consideración. Después reemplazando este término de A2, en la ecuación de arriba, acá, reemplazo en la ecuación 2 y me queda este corcho de acá por epsilon 2 partido en b cuadrado menos A1 y el resto. Entonces ahí me queda de nuevo, como les dije, la densidad superficial de carga en función de solo A1. Mi idea es encontrar A1 porque con eso voy a obtener todo. Reescribiendo esta cosita, dejando las constantes a un lado, y reemplazo el valor de la densidad superficial en la ecuación 1, acá. Entonces la derivada de la función superficial de carga que ya encontré en función de A1, me queda todo en función de A1 porque A2 también lo tengo en función de A1. Entonces aquí, si se fijan, reemplacé toda la densidad superficial de carga aquí, ese me queda porque ese ya estaba en función de A1, y reemplazo también acá el otro término A2 en función de A1, que me queda esto. ¿Sí? Entonces, me quedaría así el corcho. La derivada en función del tiempo de todo esto, que es la densidad de carga, es igual a esto.
Entonces tengo solamente puros A1. Entonces, reescribiendo nuevamente y llamándole a todas estas constantes, que son K1, K2. K1 y K2, acuérdense que era 1 partido A menos 1 partido B, está más arriba, y el K2 es 1 partido B menos 1 partido C, que no las puse así porque si no queda muy feo la expresión. Le voy a llamar a toda esa constante que acompaña a la 1, alfa, beta y gamma, ¿sí? Para poner el sistema más bonito. Aquí pueden resolver la EDO, esta, que les va a dar la solución para encontrar el A1, ¿sí? Entonces, con A1, la solución de esta EDO es esta, con M1, una constante por determinar, y estos son los valores de que están acá arriba, alfa, beta y gamma, son estos de acá, ¿sí? Entonces, ¿qué me dice? Que el campo va a depender del tiempo y depende con esta exponencial, decae exponencialmente el campo, ¿sí? ¿Por qué digo que decae exponencialmente el campo? Porque acuérdense que el campo eléctrico era A1 dividido en R cuadrado. Entonces, esto dividido en R cuadrado es el campo eléctrico, ¿sí? Eh, a ver si acaso alguien cachó. ¿Cómo puedo determinar el campo en la zona 2 si ya tengo el A1? Porque este es para el campo en el medio 1. Pero yo quiero el campo en los dos medios, en las dos zonas de interés. ¿Cómo podría calcular el campo 2? O también otra pregunta podría ser como, ¿cómo puedo encontrar esa constante M1? Porque el campo en el medio 1, en todo el periodo de tiempo, va a ser A1 dividido en R cuadrado, donde A1 vale esto que encontré acá, pero yo necesito encontrar M1. ¿Cómo puedo encontrar M1? ¿A alguien se le ocurre? ¿Una condición eh, que ya tenga? Si se le ocurre. Que es con lo que hice atrás. ¿Qué hicimos antes? En la parte A, acuérdense que calculamos el campo eléctrico en el periodo t igual a 0, ¿cierto? Y nos pedían calcular el campo eléctrico, el desplazamiento y el J en t igual a 0, ¿sí? Entonces, eh, ¿cómo puedo usar esa parte para encontrar esa constante? Em, o mejor dicho, eh, tengo, tengo la EDO, ¿cierto? Tengo la EDO y yo sé que para encontrar esas constantes que salen por el hecho de tener la EDO, tengo que tener alguna condición de borde, ¿sí? Como yo ya sé que el campo eléctrico va a depender del tiempo, yo para encontrar esa EDO tengo que, o sea, encontrar esa constante, tengo que hacer uso de algún caso de inicio o de fin. Entonces yo sé cuánto vale el campo eléctrico en t igual a 0, ¿sí? ¿Por qué? Porque, fijamos arriba, aquí yo calculé cuánto valía el campo en t igual a 0, ¿sí? Fíjense, dice en t igual a 0 las únicas cargas serán las acumuladas en las placas, pues en la interfaz no hay carga acumulada todavía, entonces ahí pude calcular el campo, el vector de desplazamiento y con el vector de desplazamiento pude calcular el campo eléctrico y con eso encontré esta expresión para el campo eléctrico en el periodo inicial, o sea, en t igual a 0, ¿sí? Donde A es una constante que determiné a partir de la diferencia potencial, que es esto, ¿sí? Entonces, yo con esto, yo tengo la condición de inicio para el campo eléctrico, ¿sí? Tengo la condición inicial, o sea, este es el campo en t igual a 0. Entonces, con el campo en t igual a 0, yo puedo calcular esta constante M1 que me queda acá, porque yo voy a saber cuánto vale A1 en t igual a 0. Oh, qué largo esto. Entonces, acá yo sé que en t igual a 0, acá, aquí como lo voy a hacer acá abajo, en t igual a 0, yo sé que A1 va a valer A, que A es el término que encontré arriba que acompañaba que era el campo eléctrico. Entonces, de esa condición de borde, porque yo ya sé cuánto vale el campo eléctrico en t igual a 0, puedo despejar el M1, que es la condición inicial, y me queda que M1 es esta constante de acá, este corcho feito de acá,
es la constante M1, que viene del hecho que yo conozco cuánto vale el campo eléctrico en el medio 1 en T igual a 0, ¿sí? Que es la parte A. Entonces, ahora tengo M1, todo este corcho grande, tengo ahora listo el A1 en función del tiempo, y si tengo A1, ya tengo el campo eléctrico porque el campo eléctrico en el medio 1 es A1 dividido R cuadrado, ¿sí? Entonces, ya tengo listo el campo en el medio 1, porque ya tengo A1 de T, que era lo más complejo que me faltaba. ¿Por qué? Porque era resolver el sistema. Entonces, ya tengo A1 en función del tiempo. Con A1 en función del tiempo, si miramos las ecuaciones, acá arriba, eh, puedo encontrar también eh, A2, en la ecuación 3. Si se fijan, tengo B0 igual a A1 en función del tiempo por una constante, más A2 por otra constante. Entonces, despejando, yo puedo despejar A2 en función de A1, y A1 ya lo tengo, entonces tengo también A2. Luego, como ya tengo A1 y A2 de esta ecuación, las puedo reemplazar en esta de acá, en la ecuación 2, y también tengo la densidad superficial de carga en función del tiempo. Así que ya tengo entonces calculado el campo 1, porque tengo A1 en función del tiempo, el campo 2, porque tengo A2 en función del tiempo, y también tengo cómo varía la densidad superficial en función del tiempo. Entonces lo que resta ahora es calcular, o sea, como ya tengo calculado los campos, quiero verificar que mis condiciones se cumplen. Entonces tengo M1, que si fijan en este corcho gigante, lo que hice acá fue reemplazar estos paréntesis, este de acá arriba, por K1, y este paréntesis de acá también por K2, para simplificar un poco la notación. Y como yo sé que eh, A1 dividido en R cuadrado es el campo en el medio 1 en todo el instante de tiempo, puedo encontrar, me faltó una flechita, el campo eléctrico en el medio 1 en función del tiempo, que es este corcho grande, que ¿qué nos dice? Nos dice cómo decae el campo en función del tiempo, ¿sí? En función de todas estas constantes. Acuérdense que ese gamma y ese beta son constantes del problema, constantes geométricas que eran, me parece que eran con las permitividades y los radios. Entonces, que están definidas más arriba, pero no es que se ponen para no ser tan largo el corcho. Eh, ¿Alguna duda hasta aquí antes de seguir? Porque igual creo que es bastante enredado como hacerlo juntos. Si en caso tienen dudas, hay una duda parece. Ah, si no te acuerdas de resolver dos, los controles van a ser, así que yo creo que deberíamos aceptar Wolfram, justificando que la encontraste en Wolfram. Pero en general no debería haber algo más complicado que esto. ¿Por qué? Porque si se acuerdan, o sea, si se fijan de las ecuaciones, esta es como viene de las ecuaciones como del curso, en verdad. No es como, no va a salir una, por ejemplo, una cúbica o algo así. Como que este proceso es el mismo, solamente que va a cambiar un poco la expresión para los campos eléctricos. Quizás no es en R cuadrado, sino que es un cilindro y ahí te queda uno partido en R. Entonces, el proceso debería ser muy análogo. O también, pues, si es placas paralelas, el campo no va a ser a uno partido en B cuadrado, sino que va a ser a uno por una constante, por ejemplo, que va a ser el ancho de ese condensador de placas paralelas. Entonces lo que va a cambiar va a ser la forma del campo eléctrico. Por eso también cuando uno va haciendo los ejercicios tiene que ir viendo si se va cumpliendo lo que uno va pensando. Entonces, por ejemplo, para cuando estoy trabajando con esfera, es importante cachar que el campo eléctrico debería de caer con R cuadrado. En este caso, como estoy evaluando la interfaz, es B cuadrado. Pero para resolverla no debería ser tan peludo. Como les dije, en este caso yo creo que el más peludo en cuanto a... porque es esférica, el otro sería un cilindro que igual puede ser un poco feo hacer la EDO, pero el otro sería con placas paralelas. En el curso generalmente no tenemos tanta... como hay problemas de frontera y, no sé, asumimos los casos ideales en el caso de, por ejemplo, cuando tenemos placas paralelas muy grandes, entonces nos salen campos eléctricos tan feos que resolver. Pero siempre está la forma de que si no te acordáis, eh, ahora más aún, meter la Wolfram o alguna calculadora. Pero quizá, siempre es importante también lo que voy a hacer ahora, que va a ser justificar o encontrar, mejor dicho, validar lo que encontramos ahora, porque esta expresión, por ejemplo, del campo eléctrico es un corcho gigante, y ahora tenemos que ver si se cumple o no lo que hicimos al principio. Es decir,
que cuando T sea igual a 0, nos dé el campo que encontramos al principio, el campo eléctrico cuando estábamos en T igual a 0, o también cuando el T era infinito, un tiempo muy largo, se cumpliera también el periodo estacionario del campo eléctrico, que es lo que vamos a hacer ahora. Esto también tiene harta matraca, así que hay que tener cuidado para resolverlo, porque muchas constantes que aparecen por ahí, eh, hay que tener cuidado. Pero con tiempo no deberían tener problemas. Entonces, como ya tenemos el campo eléctrico 1, espero haber resuelto la duda. Como tenemos el campo eléctrico 1, también vamos a tener el campo eléctrico 2. Acuérdense que tenemos a 1 y a 2 están relacionados por una ecuación dependientes del potencial, que entonces queda todo en función de datos del problema. Podemos obtener, la gracia es que en t igual a 0 podemos obtener la parte obtenida en A. Entonces lo que hacemos es recordarnos que el campo eléctrico era este, o sea, perdón, este es para el campo 2, que se hace el mismo proceso. Como ya tengo a 1 de t y tengo a 2 de t, puedo despejar a 2 de t y con eso tengo el campo eléctrico 2. ¿Sí? De manera análoga al otro no lo voy a escribir porque es un corcho muy grande. Les dejo, creo que no sé si lo hice, oh, debería estar por aquí. No está, pero lo hice, lo voy a subir en la pauta, que creo que me equivoqué al sacar la foto, pero cuando, cuando tenemos este corcho de acá, este, el del campo eléctrico 1, eh, yo si evalúo en t igual a 0, se me va esta exponencial, se me va a 1, ¿sí? Y me queda, si se fijan, me queda esto, que es de 0 dividido en esas constantes, menos gamma partido en beta, más gamma partido en beta. ¿Por qué? Porque esta integral vale 1. Entonces me queda eso, menos eso, y se me van estos. Se me van los gamma beta. Sí, no sé si lo ven, se van los gamma beta, se anulan con este de acá. Entonces me queda solamente esto. Y esto es justamente el valor en tiempo igual a 0, que es el que está aquí arriba. En t igual a 0. Aquí está. En t igual a 0 me queda b0, 1 dividido en epsilon 1 por, a esto yo le llamé K2, o sea K1, y a esto le llamé K2. Creo que está así en la ecuación de abajo. Entonces es el mismo. Encontramos el campo, o sea, encontramos que imponiendo nuestro campo dependiendo del tiempo en todo instante, que cumplía que en t igual a 0 recuperaba el campo que yo había encontrado en la parte A, en el que estaba buscando el campo para t igual a 0. O sea, era la gracia del problema. Entonces, volviendo, t igual a 0, recuperamos el campo obtenido en A. Ese se lo dejo propuesto, pero no es difícil de ver. Aquí se ve más fácil. Entonces, 1 dividido en epsilon 1 por K1, que era ese paréntesis con los radios, y por K2. ¿Sí? Entonces, como tengo esta exponencial que en t igual a 0 se me va 1, me queda esto menos esto más esto, y esto se anula. Entonces me queda solo lo de acá, que es el campo que obtuve al principio. Entonces verifiqué que en t igual a 0 se recuperaba lo que encontré en la parte A. Y de igual forma puedo encontrar el campo 2. Y ahora ya encontré la parte A, si se acuerdan, tenía que hacer dos cosas. Encontrar el campo para un t igual a 0 y el campo para un t muy largo, o sea, cuando ya estaba en un régimen estacionario. Entonces, ahora cuando estoy en t muy, muy grande, en t infinito, la exponencial que acompaña al campo 1, esta de acá, esta se me va a 0. Entonces, voy a poder encontrar el, el valor del campo en el régimen estacionario, imponiendo que como yo tengo la expresión para el campo en todo el horizonte de tiempo, ¿qué pasa cuando t tiende a infinito? Entonces, cuando t tiende a infinito, yo debería pensar que voy a recuperar la expresión para el campo en el régimen estacionario, y como esta parte del campo se me anula por ser la exponencial 0, me queda solamente esta mezcla de constantes que es gamma dividido en beta, y por el 1 partido en r cuadrado. Es importante porque el campo siempre debe decaer en esta... Estamos analizando dos cosas, cómo decae en función del radio y cómo decae a medida que pasa el tiempo.
Entonces, cuando el tiempo es muy grande, sobreviven estas constantes solamente porque la exponencial se va a cero, que justamente haciendo una matraca matemática podemos encontrar esto. El campo 1 en el tiempo infinito va a ser esta expresión que creo que está acá. Bueno, sí. Entonces, esto, y si lo comparamos con la parte anterior, la parte A, nos va a dar que para un t muy largo era b dividido en g1 por r cuadrado. Y si reemplazamos b, que era esta parte de acá, nos llegamos al mismo campo. ¿Sí? Entonces tuve que trabajar un poco en las dos. Tuve que trabajar tanto el E1 en periodo en t infinito y también el campo que yo había calculado en la parte A, lo dejé, lo trabajé para que coincidiera con lo que había encontrado. Entonces ahí me quedan solamente, me queda que coincide en el campo 1 en t infinito con lo que yo encontré en la parte A. Entonces, recapitulando entonces, tengo en la parte A que calcular el campo en un t igual a 0 y un tiempo estacionario, o sea, t tendiendo a infinito. Lo que hice en la parte B fue calcular el campo eléctrico en todo el horizonte de tiempo, es decir, tanto incluyendo este punto inicial en t igual a 0, como cuando ya el t era infinito. ¿Cómo lo hice? A partir de las ecuaciones que relacionaban cómo variaba la carga en la interfaz de esta superficie. O sea, la superficie que me refiero es la interfaz que divide los dieléctricos, que es donde se puede almacenar esta carga libre superficial, que al principio en t igual a 0 dijimos que era muy poco el tiempo para que se alcanzara a acumular carga, entonces dijimos que la carga era 0, pero que después, en este periodo transitorio, esa variación de carga sí existía y no era dependiente, no era 0. Esa derivada de cómo variaba la carga superficial en función del tiempo no era 0. Entonces teníamos que resolver el sistema completo. Resolvimos el sistema completo, encontramos las constantes para los campos, y después de encontrar el corcho gigante para el campo, tanto el 1 y el 2, porque teniendo uno se obtiene el otro, encontramos que se verificaban las ecuaciones eh, para el campo 1 y el campo 2, en el sentido de que si le imponíamos el t igual 0 y le imponíamos el t infinito, se cumplía lo que yo había calculado en A. Así que espero se haya quedado claro. O sea, yo creo que igual es complicado, así que por eso les digo que revisen las clases, sobre todo de la 19 hasta la 22, que es sobre corriente eléctrica y condiciones de borde. No sé si hay preguntas con respecto a esta parte. ¿No? Si quieren lo puedo explicar de nuevo, no tengo problema. ¿No? Nada, nada. ¿Yo no? Sí, ya. Sí, no hay problema. Sí, igual prefiero que queden claro esta parte, porque el resto es calcular la densidad de carga. Y la densidad de carga, voy a hacer la recapitulación primero y después les recomiendo, o sea, después voy a hacer lo de la densidad de carga. Eh, a ver, ¿cómo parto? Voy a hacer una recapitulación de esto del principio. Ya. Entonces, primero, lo que en la parte A nos pedían era calcular los campos en el periodo inicial, o sea, en t igual a 0, justo cuando yo conecté la batería, y después me piden calcularlo cuando ya había pasado un tiempo muy largo, ¿sí? Entonces, cuando yo estoy en el periodo t igual a 0, recién se establecen estos campos. ¿Por qué se establece este campo? Porque yo voy a conectar mis conductores a una diferencia potencial. Entonces ahí como que pasa mucha magia y se prende y empiezan a actuar los campos inmediatamente. Si bien ya están estos campos iniciales, no hay suficiente tiempo, porque estoy en t igual a 0, para que fluya carga en la zona intermedia, porque yo acabo de conectar. Entonces, ahí saco la primera conclusión de este asunto, que no voy a tener carga volumétrica. Como no voy a tener carga volumétrica, yo digo, oh, el ρ de L va a ser 0. Entonces, es bacán eso, porque si me acuerdo de la ecuación de Maxwell, yo tengo esta, que la divergencia del vector de desplazamiento es igual a la carga volumétrica, o sea, perdón, a la densidad de carga volumétrica. Entonces puedo reemplazar eso en 0 y ahí calculo la divergencia y obtengo al toque el vector de desplazamiento. Con el vector de desplazamiento entonces puedo calcular todo lo otro, puedo calcular el D y o sea, perdón, el vector de desplazamiento puedo calcular el E, pero me va a quedar todo en función de una constante A. Y esa constante A la puedo encontrar con el campo, perdón, con la diferencia potencial y el campo eléctrico. ¿Sí?
¿Quedó clara esa parte? Como al principio, como que tengo el periodo, o sea, conecto mi batería, se establecen los campos, pero no alcanza a acumularse carga en la zona intermedia, o sea, no voy a tener densidad volumétrica de carga, y también, o sea, y tampoco voy a tener densidad de carga libre en la interfaz. En la interfaz que separa los dieléctricos, tampoco voy a tener acumulación de carga en esa interfaz, por estar en T igual a cero. Y por tanto, digo que esa densidad de carga va a ser cero, y por ende, haciendo uso de esta condición de borde para los dieléctricos, pero se acuerden, eh, voy a decir que el vector de desplazamiento de los dos medios va a ser el mismo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no tengo densidad de carga libre. Acuérdense que en este caso, la interfaz, que sería como los vectores de desplazamiento van en R tongo, la interfaz sería perpendicular al, al desplazamiento. ¿Sí? Como para tenerlo ahí en mente. Entonces, en T igual a cero, las cargas solamente estarán en las placas porque no hay carga acumulada todavía en la interfaz. Entonces, haciendo uso de que yo conozco el vector de desplazamiento, puedo calcular el campo eléctrico, que es fácil porque solamente es dividir el desplazamiento por la permitividad del medio. Si tengo dos campos eléctricos acá. ¿Sí? La gracia es que con esto ya encontré porque ya encontré el campo eléctrico en el periodo inicial, porque ya tengo el A, lo puedo calcular a partir de la diferencia potencial. ¿Sí? Esto siempre se hace en el curso, como que me puedo dar alguna constante y después la determino con el potencial. Es como bien típico hacerlo, eh, asumiendo que esa, esa constante A no depende de R, porque ahí tendría un problema. Pero como no depende de R en teoría, y solamente sabemos más adelante que va a depender del tiempo, pero lo podemos sacar. Entonces, ya tengo el A, y con eso, en este T igual a cero, obtengo el campo eléctrico en este periodo inicial. Después, reemplazo las constantes y me dan tanto el E y el J. ¿Ya? Eso con respecto al T igual a cero. Pero también nos piden calcular qué pasa cuando ha pasado mucho tiempo o un periodo muy largo. Entonces, cuando nos dicen estas palabras, dicen periodo muy largo, pasado tiempo, t tiende a infinito, nosotros asumimos que estamos en régimen estacionario. Es decir, las cargas ya se reordenaron. No voy a tener si nos fijamos en la ecuación de continuidad que está acá abajo, no voy a tener variación de la carga en función del tiempo. Ya la carga ya se reordenó, no va a estar variando. Entonces, voy a estar en este periodo estacionario y voy a decir que la divergencia del J va a ser igual a cero. ¿Sí? Eso viene de la ecuación de continuidad. Y de esta misma ecuación de continuidad puedo despejar el J, que va a ser una constante dividido en R cuadrado. Pero yo también sé que el J se relaciona con el campo eléctrico, y puedo encontrar el campo eléctrico en función del J, solamente dividiéndolo por la conductividad del medio, que está todo el problema. ¿Sí? Ahí tengo los dos campos. Pero nuevamente me queda esa constante B por determinar, que la puedo determinar usando la relación del campo eléctrico y el potencial. El viejo truco. Entonces, haciendo lo mismo que en la parte anterior, puedo encontrar la constante B. ¿Sí? La constante B entonces me da el campo eléctrico para un T largo, que va a ser B, que es la constante fea de acá, dividido en G1 R cuadrado y dividido en G2 R cuadrado. ¿Por qué? Porque eso son las conductividades del medio. Entonces ahora, como ya tengo E, tengo D y tengo todos los campos, tengo los campos tanto en el periodo inicial como en el tiempo infinito. Lo que yo quiero ahora es no hacer estas suposiciones con respecto a la densidad de carga, que era cero en la interfaz, sino que resolver el sistema completo. Entonces, resolver el sistema completo requiere de que yo diga que la densidad, la variación o mejor dicho, que va a existir o puede existir densidad de carga en la superficie. ¿Por qué? Porque como son dieléctricos, en la interfaz podría acumularse esta, esta carga libre. Entonces, no me hago el tonto ahora y digo ya, puede existir una densidad de carga libre, y planteo las ecuaciones para resolver el sistema completo. Entonces digo, voy a tener un campo 1 y un campo 2 en este periodo transitorio, y voy a tener que calcularlo, y esos campos 1 y 2 van a depender del tiempo a priori. Entonces, en este periodo transiente, como dije, sí podría existir carga acumulada en la interfaz,
que aparece debido a la presencia de conductividad en el medio. Estamos con dieléctricos imperfectos porque tienen conductividad. Entonces, al tener conductividad, tienen la posibilidad de acumular esta carga en la interfaz. Sí, eso igual creo que falta mencionarlo antes. Así que, como son dieléctricos imperfectos, tienen conductividad y alojan esta carga superficial en la superficie y escribimos las ecuaciones completas, no hacemos las simplificaciones. Entonces aquí está el vector J1 menos J2 es igual a la variación de carga superficial en función del tiempo. Entonces es lo que tenemos acá. Y lo que faltaba determinar y que es lo más demoroso es encontrar estas constantes A1 y A2 que deberían depender del tiempo. Pero me faltan otras ecuaciones. Tengo ahí una ecuación, pero yo también sé que como voy a tener carga superficial en la superficie, en R igual a B, el vector de desplazamiento ahora va a ser discontinuo, porque antes yo dije que esto valía 0, ahora no vale 0. Por lo tanto, no voy a poder decir que D2 es igual a D1. Voy a tener esta relación para la densidad de carga superficial, ¿sí? En la interfaz. Es importante eso que tiene que ser en la interfaz. Por eso está evaluado en B cuadrado. Y la otra ecuación, la que siempre me sirve es reemplazar, o sea, tener la relación del campo y la diferencia potencial. Como yo sé que estas placas, o sea, estos condensadores van a estar a una diferencia potencial de 0 en todo el horizonte de tiempo, reemplazo cuánto vale el campo y obtengo una relación para estas constantes A1 y A2 en función de B0. Y tengo otra ecuación para resolver mi sistema. Con las tres ecuaciones y una derivada voy a resolver la EDO. ¿Sí? Resolviendo la EDO, llego a... creo que me la salté. ¿No? ¿Dónde está la EDO? Reordené un poco las ecuaciones, las metí una en otra y esa en otra, y llegué a esta ecuación para el A1. ¿Sí? Entonces A1, la derivada de A1 por un alfa es igual a A1 en función del tiempo por un beta menos un gamma. ¿Sí? Esta es una EDO, que si acaso no se guarda en resolver la EDO, se puede meter a Wolfram. Y con esta, en Wolfram también está el paso a paso, así que si acaso no se guardan, igual lo pueden ver ahí. Eh, y ahí tengo la ecuación para la 1. Con el A1 ya tengo casi todo el problema listo con respecto a encontrar los campos en todo el horizonte de tiempo, porque con A1 puedo terminar A2, con A1 y A2 puedo terminar la carga superficial, y así sucesivamente. Tengo todo. Lo que me falta aquí es encontrar M1, pero yo puedo acordar que yo conozco cuánto vale el campo eléctrico en el periodo inicial, porque yo lo calculé, eh, y yo sé que A1 en T igual a 0 va a ser A, la constante A que encontré para los campos en el periodo T igual a 0. Entonces, haciendo uso de eso, digo que en A1 en T igual a 0 es igual a M1, porque esta exponencial se me va a 1, más esa constante igual a A. Entonces ahí reemplazo A, que es lo que había encontrado en la parte A, muchas A, y el resto, estas constantes son estas de acá, estos corchos de acá, que relacionan las permitividades y los K1 y K2 son paréntesis con radio, así que por eso son constantes nomás. Y con eso encontré finalmente el M1, que se ve en un corcho gigante, pero reemplazando este corcho gigante nuevamente en, en la ecuación para el campo eléctrico, encontré finalmente la relación. Entonces aquí tengo el campo eléctrico en todo el horizonte de tiempo, tanto en t igual a 0, en t igual a 3, 5, 20, infinito. En particular, yo quiero evaluarlo para t igual a 0 porque yo sé cuánto vale y ver si lo compruebo. Entonces en t igual a 0 eh, me va a dar el mismo campo que yo encontré antes. ¿Por qué? Porque esta exponencial en t igual a 0 se me va a 1. Entonces me queda este coche de acá menos esto más esto, que son iguales. Entonces se simplifican, se restan estos dos mutuamente y me sobrevive solamente este término de acá. Y este término de acá es justamente el campo que yo encontré antes con las suposiciones que había hecho con respecto a que no había densidad volumétrica de carga y que no había densidad superficial en la interfaz. Quedó un poco más claro con la recapitulación. Siento que igual hemos avanzado. Fíjense que vamos en la parte B. Así que
Eso por la primera parte, ¿sí? Eh, no sé, para en la otra parte del problema nos piden calcular la densidad superficial en función del tiempo. ¿Cómo puedo encontrar la densidad superficial en función del tiempo? Es decir que en un instante inicial no tengo densidad de carga y en un instante t infinito sí voy a tener, o, o cómo la puedo encontrar en función del tiempo. No sé si a alguien se le ocurre, de acuerdo a lo que vimos. Y porque ya encontramos todas las partes del problema, solamente ahora falta como analizarlos y, y calcular cosas. Entonces la parte C nos piden calcular la densidad superficial de carga en función del tiempo. ¿A alguien se le ocurre? Está por aquí, ¿no? Bueno, como ya encontramos todas las constantes, acuérdense que A1 y A2 sí dependían del tiempo, entonces voy a tener que, yo voy a tener esas variables que dependen del tiempo, ya las conozco por la parte de acá abajo, ya las encontré, entonces voy a usar la ecuación 2 que me relaciona la densidad de carga, que como A2 y A1 dependen del tiempo, entonces la densidad de carga superficial también va a depender del tiempo. Y reemplazando los corchos gigantes que encontré para A1 y A2, voy a poder calcular, que son estos. Voy a poder calcular la densidad de carga superficial. ¿Qué me faltaría aquí? Encontrar el campo eléctrico, o sea, otra constante. ¿Por qué? Porque aquí yo encontré A1, pero con A1 puedo encontrar A2 y está listo. Sí, no he dicho nada. Entonces con eso puedo calcular la densidad de carga. No sé si hay dudas hasta acá. Solamente es usar los datos que ya encontré, porque ya encontré de la EDO que tuve que resolver, encontré A1 y A2 y con eso tengo el campo y con eso tengo todo. ¿Por qué? Porque aquí con eso puedo calcular la densidad superficial de carga. ¿Sí? No sé si les quedó claro, yo creo que quede claro la primera parte sobre todo, o sea, todas, pero en este periodo transiente, el periodo t igual a 0 y el periodo t infinito. ¿Por qué? Porque la otra parte es solamente calcular algunas cositas. Así que no sé si queda claro. No sé si se ha cortado porque está medio lento el internet, así que pido disculpas si se escucha cortado, pero igual voy a subir la clase. ¿No hay más dudas? ¿Sí o no? Estoy revisando. Eh, no, creo que no. Entonces, voy a, a enunciarle un poquito la parte. Bueno, voy a enunciar la parte 2 del problema porque ya son las 3:30 y dije que iba a ser de 1 hora, así que les voy a subir la pauta o sea, voy a grabar otra parte y se las voy a subir también. Y voy a subirle la pauta del problema entero, esta parte de acá. Pero quería que viéramos otro tipo de configuraciones porque ustedes vieron condiciones de borde en la clase de la penúltima y la última clase. Vieron condiciones de borde y este problema el problema 2 es de solo condiciones de borde, no es tan duro en el sentido como el de recién, que era más duro cuanto que dependía del tiempo, pero igual este mete una batería que se considere que ha pasado un largo tiempo y se desconecta la batería, determine la corriente del sistema. Entonces, para no hacerlo tan largo, voy a poner la pauta de la P2, pero esta la voy a escribir de nuevo. Pero es para que tengan un poco más de nociones en cuanto a condiciones de borde. Igual esta parte creo que es más compleja que el resto cuando depende del tiempo, así que voy a tratar de subirles algunos problemas, pero yo creo que con las clases de la profe deberían estar listos. Entonces, para entender bien todo este tipo de problemas, deberían verse las clases 19, 20, 21 y de ahí darle al auxiliar. Esa es mi recomendación. Entonces voy a eh, mencionarles cómo era el problema 2 y después les subo la pauta, ojalá bien detallada para que no queden tantas dudas. Nos dicen que consideremos un condensador cilíndrico de radios interiores A y exterior B, como el que se muestra ahí, y de largo L, que posee 3 medios conductores de distinta conductividad
y permitividad epsilon 0. O sea, tengo un, un conductor con G1, G2 y G3 y permitividad epsilon 0. Estos están distribuidos en este condensador y el casquete interno se conecta a un potencial V0 gracias a una batería y el casquete exterior se encuentra conectado a tierra. Eso era lo típico que hacíamos antes. Entonces, cuando nosotros decimos que están conectados a una diferencia potencial V0, eh, lo damos por hecho, pero ahora estamos tratando de ver qué pasa en este periodo transiente. En la primera parte del problema nos dicen si el condensador ha alcanzado el régimen estacionario, determine J y E y la resistencia y la corriente en el sistema. ¿Sí? Entonces, voy a anunciar esta primera parte. Y tenemos, tenemos el medio. Y como en la primera parte, igual que recién, nos dicen que estamos en régimen estacionario. Entonces, voy a poder sacar esta parte y me queda solamente el J. ¿Sí? La divergencia del J igual a 0. Entonces, lo que voy a tener acá va a ser que el J va a cambiar y el campo eléctrico va a ser el mismo. Y aquí viene la condición de borde. Si se fijan en la interfaz, aquí está más bonito. La interfaz, cuando uno se refiere a interfaz, es como es la línea que separa estos medios. Entonces, como estamos en un condensador cilíndrico, el J y el campo eléctrico deberían ir en R tongo, es decir, van en esta dirección, así, y la interfaz va a ser paralela al campo eléctrico. Sí, no sé si alguien no lo ve, yo creo es como dibujar la flechita del campo eléctrico aquí y ver que si uno dibuja la flechita del campo eléctrico va a ser paralelo a esa interfaz, que es donde se separan los medios. Entonces, cuando tenemos esta condición de borde, nosotros decimos que, aquí se ve mejor de hecho, cuando tenemos el campo 1 y el campo 2 paralelos a la interfaz, decimos que el campo eléctrico va a ser igual en los dos medios. ¿Sí? Esa es una condición de borde, que es distinta a la condición de borde en otros casos cuando tenemos cascarones como el de arriba. Aquí se fijan en la interfaz, el campo eléctrico es perpendicular a la interfaz. ¿Sí? Aquí es paralelo, la flechita. ¿Sí? Esa es la condición de borde. Entonces, tenemos calculado el J, que va a ser distinto para cada medio, pero el campo eléctrico va a ser el mismo. Entonces, voy a tener este J, o sea, perdón, voy a tener el J, y con el J voy a poder calcular el campo eléctrico dividiendo por la conductividad respectiva del medio. Entonces tengo este AI A1, A2 y A3, porque son tres medios, y voy a tener la diferencia potencial. Cuando tengo la diferencia potencial nuevamente, es lo que ocupo para encontrar estas constantes. ¿Sí? Yo generalmente puedo darme un valor, estas constantes, y las determino al final con la diferencia potencial, que es lo mismo que hice en el problema anterior. Entonces, ocupando la diferencia potencial, reemplazando el campo con la forma que yo sé que tiene y con la constante por determinar, dejo todo en función de B0 y al final despejo esta constante A1 y con eso puedo encontrar el campo. Entonces ahí encontré el campo eléctrico sabiendo cuánto valía esta constante A1. ¿Sí? No sé si quedan muchas dudas de este. Lo más importante yo creo que esto es esta, la condición de borde. Entender bien cómo es la condición de borde en el sentido de que cuando el campo eléctrico es paralelo a la interfaz, puedo asumir que es el mismo en los dos medios y me ahorro un cálculo entero. eh, y después usar la relación del J y el campo eléctrico para encontrar la constante que me falta. ¿Sí? Em, Otra cosa importante en este problema, que no lo vamos a dejar hasta acá, pero es que en este periodo transitorio yo voy a tener energía electrostática almacenada en esta configuración. ¿Sí? Cuando me preguntan, en la parte C sobre todo, cuando dice cuánta energía se disipa durante este periodo, yo tengo que acordarme que cuánta energía se disipa es cuánta potencia por unidad de tiempo. O sea, cuánta energía se disipa es integrar entre 0 e infinito la potencia. ¿Por qué? Porque esa es la definición de energía, es como la suma de muchas potencias en todos los intervalos de tiempo. Sí, cuando me dicen cuánta energía se disipa en todo este periodo, es la integral de la potencia desde 0 hasta t
en función del tiempo. ¿Por qué? Porque esa potencia va a depender del tiempo. ¿Sí? Así que yo creo que para no alargarlo tanto, lo voy a dejar hasta acá. Les voy a subir la pauta, voy a tratar de explicarla mejor. O sea, dejarle como monitos o subrayado las partes más importantes porque creo que es peludo de entender. Así que nuevamente les digo que vean la clase de la profe, la clase 19, 20, 21. Quizás le ponen un poco más rápido y ahí ven más clases más seguido. Pero eso, y que traten, porque también la profe habla en todas estas clases de qué pasa con las baterías, así que con eso debería quedar muy claro. Este problema igual, el problema uno sobre todo era de harta matraca matemática en la parte de resolver la EDO, pero el trasfondo era que tratar de diferenciar bien los dos periodos importantes, que serían t igual a cero, t igual a infinito, o t tendiendo a infinito cuando estoy en un periodo de régimen estacionario, y después tratar de utilizar esto para encontrar la expresión del campo o de lo que me está impidiendo, o la densidad de carga, por ejemplo, en función del tiempo, para cualquier tiempo, ¿sí? Así que eso espero que quede un poco claro. No, es complejo, así que ánimo y vean las clases para que les quede más claro. Yo les voy a subir la pauta y el auxiliar ahora. O sea, la pauta y el auxiliar de la pregunta 1 se las voy a subir ahora y la P2 la voy a escribir más bonita, porque no está en el cuaderno, así que la voy a escribir de nuevo. Así que eso, el que me preguntó por la tarea, voy a que me mande un correo para verla con más detalle porque no la he resuelto, así que para hablarle ahí mejor. Así Ya que, te mando un correo hoy día en la tarde, ya pues sí, yo creo que, ¿vale? ¿para cuándo está la tarea? Voy a cancelarla, eso, voy a quedar hablando con los que estén, por si acaso. Voy a cancelar la grabación. Así que eso, que estén bien.